Quiero dar una actualización del proceso de compra de insumos, tanto medicamentos como material de curación, reactivos y pruebas del sector salud para los siguientes 2 años. Siguiente. Como recordarán, y nada más para refrescarles un poco la memoria, esta compra de medicamentos que iniciamos desde el inicio de la administración incluye a 26 instituciones del Estado mexicano que participan, desde las muy grandes, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, pero también todos los institutos nacionales de salud, hospitales de alta especialidad, así como la CEMAR y Pemex. Siguiente. ¿Cuál es el avance global que tenemos en la compra de los medicamentos en sí? Recordarán, lo hemos mencionado varias veces, 4.982 millones de piezas que se solicitaron por el sector, de las cuales 3.649, el 73% fueron adjudicadas vía licitación o las mesas de fuente única y patente desde el 14 de enero y posteriormente a eso hemos venido adjudicando un número adicional de piezas que representa otro 22.5% a partir de las propuestas que tuvimos alguna deficiencia técnica o económica en la propuesta original que hemos venido corrigiendo con la industria. Y eso nos lleva a que la segunda ronda de compra que hablamos hace un par de semanas es para el 4.2% de las piezas y ahora les daré un poco del estatus de lo que esto significa. Siguiente. ¿Cómo se ve la segunda ronda de la compra? Iniciamos la solicitud de interés para cotizar desde el 27 de enero. Hicimos y modificamos los anexos técnicos para incluir a mayor potencial proveeduría, cambiando algunas condiciones para claves de bajo volumen. Hicimos una optimización terapéutica en la que redujimos casi 300 claves o tipos de medicamentos e insumos que podían ser reemplazados por otro insumo con la misma o mejor eficiencia terapéutica. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, muy buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan. Y siguiendo lo que ha comentado el subsecretario Clark, hace unos meses, a finales del 2024, la Organización Mundial de la Salud presentó, como lo hace todos los años, su reporte sobre la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud. El tema del déficit de médicos especialistas es un fenómeno global que se sigue incrementando y muchas de las recomendaciones que ha planteado la OMS se están haciendo en México y se están fortaleciendo ahora en el segundo piso de la cuarta transformación. Y básicamente es formar más para tener más médicas y médicos que reclutar una vez que concluyen su formación y sobre todo empatar la necesidad de las instituciones como una prioridad, que es en donde se atiende la mayoría de la población y quienes tienen menos recursos, para que podamos después contratarlos. Durante muchos años a estos números de baja disponibilidad de residencias se sumaba que se formaba para el sector privado fundamentalmente, o de una manera importante se formaban en lo público para después ser contratados en lo privado. Entonces, uno de los elementos que se corrigió fue esa congruencia entre la formación y el reclutamiento. Y la verdad que hay muy buenas noticias. Si podemos ver la primera. Si en el 2018 el IMSS estaba ofertando año con año a razón de 4.637 plazas, para este 2024, quienes presentaron el ENARM el año pasado, como lo ha mencionado el subsecretario Clark, fueron 9.813 quienes inician ahora el 1 de marzo su formación. Es decir, de los 44,000 sustentantes, de los 18,000 que van a empezar su formación en todo el sector, 9.813 lo harán en alguna de las residencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto significa un incremento del 111% respecto a lo que se estaba formando antes. Porque seguimos teniendo casos que cuesta trabajo diferenciar entre enfermedad respiratoria aguda, y aquí les muestro algunos de los resultados del análisis cuando cualquiera de nosotros presenta un cuadro gripal. Si se dan cuenta en esta diapositiva, todos tienen malestar general, tienen cefalea y uno entra en la duda de decir, ¿estaré teniendo COVID, estaré teniendo influenza o tengo un resfriado común? De los datos que tenemos, los pacientes que tienen COVID generalmente tienen fiebre y tienen poco dolor de garganta y poco catarro y congestión nasal. Tienen las manifestaciones generales de gripe.
En cambio, el que tiene mayor severidad en fiebre, dolor de garganta, catarro y congestión nasal, las tres cosas, es el paciente que tiene influenza. Y el que tiene resfriado común también tiene dolor de garganta en menor cantidad, catarro, pero pocas veces tiene fiebre. Muchos, cuando tenemos un cuadro gripal sin fiebre, probablemente estamos teniendo una gripe común y corriente. La pregunta es, ¿cuándo me hago una prueba para influenza y una prueba para COVID? Y hay grupos de la población que sí requieren hacerse, ante la duda, una prueba por ser más susceptibles. Son pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, que cuando tienen la duda requieren hacerse la prueba. Pacientes que están en tratamiento con cáncer deben de hacerse la prueba. Personas mayores de 70 años de edad. Pacientes que están en lista esperando un órgano para ser trasplantado o pacientes que están ya trasplantados, niños prematuros o todo niño que se hospitaliza por una enfermedad respiratoria aguda y finalmente personal de salud que está en contacto con el resto de los pacientes. El resto de la población tiene que tratar en los primeros 5 días de darse cuenta de qué tipo de padecimiento tiene y no tiene que recurrir necesariamente a hacerse una prueba de influenza o de COVID. La siguiente, por favor. El tratamiento de los cuadros gripales es fundamentalmente sintomático, con la administración de analgésicos, paracetamol o ibuprofeno, pero muy importante más abajo, no usar aspirinas, porque las aspirinas pueden desencadenar cuadros hemorrágicos en las personas que tienen cuadro gripal. Es mucho mejor paracetamol e ibuprofeno. Pueden usar descongestionantes o humectantes nasales, mentol, miel, eucalipto o irrigación con soluciones salinas nasal, irrigación nasal. Algún expectorante, usos de jarabes que tienen acetilcisteína y sobre todo mantener una hidratación adecuada. No es recomendable el usar jarabes o pastillas que tengan codeína tratando de suprimir la tos. Tampoco deben de usarse esteroides para tratar de desinflamar y sobre todo no se debe de utilizar antibióticos a menos que en niños haya la sospecha de que tengan afección en los oídos, otitis o de que tengan sinusitis.